Bienvenidos a mi canal principal de Haytukuyay, que significa amor al tejido. Mi nombre es Betsaida y en este canal enseño la técnica de 2 agujas. Como ven en pantalla, este es el resultado del cardigan turco modelo 1. Recuerden que son 3 videos y este es el video número 3. Este cardigan es súper lindo, súper precioso, es muy elegante y muy delicado siempre y cuando utilicen los materiales adecuados. Sin más, nos vamos al paso a paso. Iniciamos la manga de nuestro cardigan turco de la siguiente manera. Vamos a trabajar con el palito de 3 milímetros, con el que es de 80 centímetros, ya que la de 40 no nos va a ayudar tanto a trabajar. Vamos a montar 46 puntos si es para talla small y mediano, y para L y XL 50 puntos. Voy a iniciar mi puntada con total normalidad. Ahí. Hago mi inicio normal. Si ustedes quieren hacerlo acá con el tubular, no hay ningún problema, lo pueden hacer. Pero yo voy a realizar de esta manera. Voy a montar 46 más 1. A pesar que el cardigan lo hice en talla L, pues quiere que la manga sea súper entallada, y razón por el cual le voy a adaptar una manga de talla small o mediano para el cardigan. Si ustedes quieren que la manga les quede un poquito suelto, hagan de 50 puntos, porque la diferencia solo es de 2 centímetros. Como vieron, aquí ya tengo 46 puntos. Y lo que voy a hacer es irme a la mitad y voy a doblar de esta manera para poder unir mi manga. Voy a dividir en dos de esta manera, vean, así. Vamos a dividirlo y vamos a proseguir a hacer la unión de la siguiente manera. Voy a necesitar para esto un marcador solamente para esta ocasión. Lo que voy a hacer es simplemente retirar o soltar el primer punto que había montado ahí, como lo pueden ver, y esto es lo que suelto, y voy a jalar este de aquí así, y este que solté lo voy a colocar a mi aguja de esta manera, y el último punto lo paso por encima ahí, y esto lo regreso y trato de jalar mi cable para que vuelva a su sitio la hebra. Aquí hago un nudo de seguridad, al menos yo tengo, como bien saben, la costumbre de hacer esto. Y de aquí voy a proseguir a tejer el 1 por 1 por 20 hileras. No necesito poner un marcador de inicio porque estoy doblando mi tejido de esta manera y solamente voy a ir tejiendo hasta llegar al final y voy a ir jalando, ¿no? A ver, ahorita les indico para aquellas personas que no saben usar la técnica. Lo que facilita es que estas agujas las puedes doblar, las puedes jalar y lo puedes hacer al gusto, ¿no? Ahí, un derecho y un revés. Cuando lleguen a este extremo, digamos así, lleguen, lo que van a hacer es pasar el que no tejimos y el que tejimos jalamos para doblar de esta manera y proseguir a tejer. Y así vamos. Aquí un poquito ajusto porque se suelta ahí un poco el punto. Nos fijamos en qué punto terminamos y continuamos en el orden que corresponde tejer.
Así voy a tejer por 20 hileras del 1 por 1 o el elástico simple. Listo, cuando hayan tejido las 20 hileras en punto elástico, que es un derecho y un revés, vamos a hacer una hilera de aumentos. Recuerden que nuestro inicio está en esta parte donde que está el hilo restante y vamos a hacer nuestro inicio de aumentos o la primera hilera donde que vamos a hacer los aumentos. Para esto voy a tejer 2 puntos. Y aquí es donde que le voy a hacer un punto en forma de una E de aumento. Y voy a tejer 2 puntos y aumento. 2 puntos y aumento. Así le voy a dar en toda la vuelta. Si han empezado con 46 puntos, vamos a tener un total de 69 puntos. Y si iniciaron con 50 puntos en el puño, van a tener un total de 75 puntos. Entonces, cada 2 puntos voy a hacer mi aumento en toda la vuelta. Recuerden que aquí al final hay un aumento más. Ahora vamos a empezar a tejer la primera hilera de las puntadas. Entonces yo aquí de preferencia le voy a marcar que en esta parte está mi inicio de vueltas, porque cada 8 hileras a partir de aquí voy a empezar a hacer aumentos. En caso de que están tejiendo lo que es con 60 y que les haya terminado con... Perdón, en caso de que estén tejiendo con 46 puntos, vamos a iniciar de la siguiente manera. Vamos a tejer 2 derechos. Un revés. Y aquí es donde que vamos a colocarle lo que es la puntada. De la argolla. Si en caso de ustedes han iniciado con 50 puntos, aquí no van a ser 2 derechos, sino van a ser 4 derechos aproximadamente, 4 a 5 derechos. Primero inician con 4 derechos en caso de que hayan iniciado con 50 puntos para que pues al momento de que terminen, si les tocaba con 5, al otro lado les va a tocar con un poquito más de puntos. Entonces un revés y tejo 4 derechos, 2, 3, 4. Aquí empieza mi puntada turco modelo 1. Ahí, ¿no? 3, 4, aquí hago el revés. Ya el proceso ya se lo saben. Vamos a tener un total de 4 motivos en las dos tallas, ¿ya? No hay ninguna diferencia más que solamente en los puntos que están aquí en el centro, donde que vamos a hacer. Entonces aquí serían 1, 2, 3, 4, enlazo, hago mi disminución. Termino con 1, 2, 3, 4. Aquí hago un revés. Aquí hay un punto que me está sobrando, entonces esto es lo que le hago así para completar pues a la argolla que va a venir acá. Ahí, ¿no? Entonces aquí me estaría tocando lo que es tejer la argolla. A veces por el tema de que son puntos de aumento es un poquito complicado, pero vale la pena. Al menos en la primera hilera, hasta armar los puntos, vamos a sufrir un poquito, pero no mucho. Ahí vamos, 2, 3, 4, enlazo y hago aquí mi disminución correspondiente. 1, 2, 3, 4, un revés. Hago mi punto de argolla. Uno,
2, 3, 4. Enlazo, hago la disminución. Termino con 1, 2, 3, 4. Un revés y aquí hago mi punto de argolla. Termino con un revés. En caso de, por ejemplo, el mío que es con 46 puntos de inicio más los aumentos han sido de 69, estoy terminando con 2 derechos. Voy a iniciar con 2 derechos y finalizar con 2 derechos. En caso de que ustedes estén realizando de 75 puntos, pues aquí van a tener 3 derechos, no, 5 derechos de inicio y 5 derechos de final. Más o menos. Entonces, como estamos tejiendo de forma circular, vamos a tejer siempre una vuelta que corresponde al lado revés. En esta vuelta pues solamente es tejer los puntos en el orden que se encuentra sin hacer ninguna puntada más que solo tejer. Hay que tener mucho cuidado en esta parte, al menos yo que quiero tejer de forma circular y así ahorrarme el tiempo de hacer la costura, pues este es el que tengo que prestarle atención. Si ustedes están tejiendo en tejido recto, pues ya esto les tocaría por el lado revés. Así vamos a tejer la puntada como corresponde hasta tener 8 hileras para hacer los aumentos. Como pueden ver aquí ya tengo tejido lo que son los 8 hileras. Vamos a contar acá, vamos, son 2, 4, 6, 8. Cuando tengan las 8 hileras tejidas, en la hilera 9 vamos a hacer el siguiente aumento. Vamos a tejer 2 puntos derechos y aquí de la hilera anterior vamos a recoger y vamos a formar una E para tejer en derecho. Así estaríamos recogiendo de la hilera número 8 para formar el punto. Entonces este proceso vamos a repetir cada vez, cada 8 hileras. ¿Qué quiere decir? Ahorita estoy haciendo en la hilera número 9, la siguiente será en la número 17, la siguiente será en la hilera número 25, pero los aumentos van a ir en 8, 16, 24 y así sucesivamente. Vamos a tejer hasta tener los 12 motivos, o sea, los 12 motivos de la puntada turco, que es el mínimo para lo que es nuestra manga. Entonces les vuelvo a recalcar, vamos a hacer los aumentos cada 8 hileras en ambos lados de los 2 derechos. Los aumentos vamos a tejerlo en punto derecho, no vamos a ponerle ninguna otra puntada, siempre van a ser al costado del punto revés. Ahora, cuando ya tenga las 2 mangas realizadas, les voy a mostrar cómo quedó, porque sinceramente esta parte del video se me borró y estoy volviendo a grabar para completar el video. Entonces, nos vemos cuando ya tenga las 2 mangas y cómo vamos a armar, cómo queda cuando está largo. Ahí les voy a decir cuántos centímetros queda y todo eso. Como pueden ver aquí ya tengo tejido la manga, tengo 10 motivos o 10 filas de la puntada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí como pueden ver, y aquí los aumentos. Tengo alrededor de 98 puntos en la talla small que estoy haciendo. Sé que el cardigan lo habíamos realizado en talla L, pero por pedido de mi mami quiere que la manga le quede un poquito más pegado. Por ese motivo he trabajado lo que es la talla small para el cardigan que estoy haciendo. Recuerden que si están haciendo un cardigan para la talla M o L van a tener alrededor de 105 puntos aproximadamente. Entonces, yo ya tejí aquí, voy a tomar la medida
Desde el puño hasta donde que está mi tejido son 42 puntos. Vean ahí 42 centímetros midiendo desde aquí. Entonces está completamente sin estirar, sin nada, nada de eso. Vean que son 42 centímetros. Es el mínimo. Si quieren que les quede un poquito más, es un mínimo de 42 y un máximo de 45 centímetros la manga. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, como yo he estado tejiendo de forma circular, vamos a empezar a formar la parte de la manga, porque vamos a hacer un estilo tipo princesa o manga princesa, como le conocen, ¿no? Entonces vamos a tejer aquí 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos, y inmediatamente voy a hacer una disminución de 3 puntos. Aquí vamos 1, pongo esto ahí, hago 2, 3, vamos, ahí tres disminuciones o 3 puntos tienen que morir. Estos puntos de acá lo voy a poner en suspenso porque van a ser para la sisa. Recuerden que en la sisa habíamos separado 10 puntos y tenemos que separar 5 de cada lado. Y por ese motivo es que está aquí, ¿no? Entonces yo lo voy a separar. Ahí, aquí a mí, lo pueden poner en una lanita si gustan. Yo lo voy a poner acá en mi marcadorcito de esta manera. Y voy a proseguir los puntos de acuerdo a cómo corresponden. El resto de los puntos hasta quedarme pues al otro lado con 5 puntos. Ahí, ¿no? Aquí prosigo a tejer con normalidad mi puntada. Aquí estaría empezando el motivo número 11. Ahí, ¿no? Voy a tejer así toda la vuelta hasta quedarme con 5 puntos a este extremo. Y listo, aquí nuevamente he dejado 5 puntos, como pueden ver. Y esto lo mismo hago la separación aquí en lo que es el marcador. Si ustedes gustan lo pueden hacer con una lanita, como gusten, ¿no? Entonces así vamos a separar y así obtenemos los 10 puntos que son para la sisa. Ahí están los 10 puntos. Y aquí vamos a empezar a tejer ya de forma recta, ya no ya de forma circular, porque hemos separado esto. Y vamos a hacer aquí nuestra disminución otra vez de 3 puntos. Porque aquí hicimos disminución y aquí. Siempre que vamos a iniciar una hilera, vamos a hacer una disminución de o un cierre de puntos. En mi caso yo estoy haciendo 3 puntos. De esta manera. Y prosigo a tejer la hilera correspondiente hasta llegar al otro extremo. Esta sería la segunda hilera después de la sisa que estoy trabajando. Y recuerden que empecé por la hilera del derecho a hacer las disminuciones para que cuando empiece a tejer por este lado me toque también en la hilera del revés hacer como corresponde, ¿no? Y así. Listo, llegué al otro extremo y voy a empezar la tercera hilera que me corresponde. Estoy por el derecho y otra vez hago 3 disminuciones. Voy a coger acá 2 puntos juntos, vuelvo el punto aquí y hago otra disminución de 2, regreso el punto y hago una repetición de 3. Vean de esta manera y prosigo a tejer la puntada como corresponde o como me tocaría a realizarlo. Y así tejemos hasta el otro extremo, de acuerdo como nos corresponde la puntada. Ahí, ¿no?
Este proceso de disminuciones que estamos haciendo lo tienen que hacer de la misma forma para todas las tallas, porque al final el acabado es o la prenda nos tiene que quedar con el mismo acabado. Va a variar en la cantidad de puntos que nos van a sobrar al final, pero por lo demás es igual. Listo, llegué aquí hasta el final. Y cuando teja por el revés, otra vez hago la disminución de 3 puntos. Esta sería la cuarta hilera y hago la disminución, ¿no? O el cierre total de 3 puntos. De esta manera. Ahí y prosigo a tejer el resto de la puntada según como corresponde. Ahí tejemos la hilera 4, todos los puntos. Listo, tejí todos los puntos. Ahora vamos a hacer otra vez, esta sería la hilera 5. Sí, sería 1, 2, 3, 4. Sí, esta sería la 5, donde que hacemos otro grupo de disminuciones de 3 puntos. Este va a ser el último grupo de 3 que vamos a hacer. Ahí de esta manera. Y va quedando así. Yo sé que va a quedar esto como un huequito, pero con la costura eso se soluciona. Y prosigo a tejer los puntos hasta el otro extremo según cómo toca la puntada, ¿no? Y vean, a medida que vamos avanzando, esto va formándose como una especie de una herradura. Aquí vamos a hacer el último disminución de 3, porque a ambos lados tiene que quedar la misma cantidad de disminuciones. Entonces al otro lado tenemos 3 de 3 y aquí con este sería el tercero. Vamos 2 y 3. Proseguimos a tejer los puntos en el orden que corresponde. Así tejemos la hilera 6 desde que empezamos a disminuir o después de la sisa, ¿no? Listo, empezamos la hilera número 7 y aquí solamente vamos a hacer 2 disminuciones, ya no ya 3. Damos aquí 1, 2, 2, solamente 2 y proseguimos a tejer aquí de acuerdo a cómo nos corresponde en la puntada. Tejemos la hilera número 8, aquí también hacemos 2 disminuciones o 2 cierres de los puntos, ¿no? Ahí. Y prosigo a tejer los puntos en el orden que se presenta. Tejemos la hilera número 10, hacemos también 2 disminuciones. Y este será el último grupo de 2 disminuciones. Recuerden que hemos hecho 3 de 3 y ahora son 2 de 2. Y vamos tejiendo. Vamos a tejer el resto de los puntos en el orden que se encuentra. Recuerden que para todas las tallas las disminuciones son de la misma manera o en el mismo orden. En la hilera número 10 igual iniciamos con 2 disminuciones y de este lado también será la última de 2 disminuciones. Ahí. Proseguimos a tejer los puntos en el orden que corresponde, ¿no? Hasta el otro extremo.
Y vean, ya empezó ahí, vean cómo va quedando la manga, va subiendo para la parte de arriba. Esta es la hilera número 11. Aquí solamente vamos a hacer una disminución. Es muy importante hacer esto para que pues quede con un buen acabado y nos facilite tejer, ¿no? Entonces dejo acá el derecho, revés y prosigo a hacer mi puntada correspondiente. Vamos ahí a hacer la puntada y tejemos en los puntos como corresponden hasta el otro extremo. Así concluimos esta hilera y aquí hacemos nuestro último disminución de un punto. Ahí. Y proseguimos a tejer los puntos correspondientes. Listo. Aquí habíamos terminado supuestamente, pero me acabo de dar cuenta que la puntada de las argollas pues están aquí y necesitamos tejer 2 hileras adicionales más, de la cual vamos a hacer aquí haciendo una disminución de 2 puntos de esta manera y voy a tejer ya todos los puntos en derecho. Esto para facilitarme lo que es la costura. Es necesario realizar estas 2 hileras adicionales porque lo vamos a utilizar para la costura. Y recuerden que estoy tejiendo ya en puntos derecho. Llegué al extremo y de todas maneras voy a tejer la parte del revés. Y aquí hago también mi última disminución de un punto y prosigo a tejer. Entonces voy a tejer, esta es la última hilera que voy a tejer. Y como pueden ver aquí hemos hecho disminución. Recuerden que hemos hecho 3 puntos de 3, que hemos eliminado 9, más 2 de 2, que serían 4, serían 13 puntos. Y más 2 de 1 a cada lado, ¿no? Entonces hemos eliminado 15 puntos de aquí, más estos 5 de acá hemos prácticamente son 20 puntos y sumado a ambos lados son 40 puntos que hemos disminuido en total. Eso contando con los puntos de la sisa, pero si no contamos los puntos de la sisa serían 30 puntos la disminución. Entonces esto es la última hilera como les había mencionado. Ya tejemos todos los puntos al lado revés de esta manera. Así tejemos todos nuestros puntos y aquí al culminar vamos a cerrar estos puntos. Es necesario que tengamos que cerrar estos puntos para poder coser, porque la costura de aquí sí lo vamos a hacer de una manera muy diferente y vamos a cerrar los puntos. Y por este motivo es que estábamos haciendo lo que son las disminuciones para que esta parte nos quede en una especie de una curva o como una especie de una herradura. Entonces voy a disminuir todos los puntos. Recuerden que hay que hacerlo a la misma tensión de nuestro tejido, no ajustarlo ni hacerlo, bueno, si es un poquito suelto, mejor todavía, así no va a ajustar esa parte. Pero traten de no hacer tan ajustado ni tampoco tan suelto. Ahí vean, vamos a cerrar los puntos y vean cómo queda esta parte de aquí. Aquí en nuestro último punto vamos a asegurar así y dejando unos 15 centímetros o 10 vamos a cortar el hilo porque esta parte de acá ya no lo vamos a necesitar. Y la costura pues lo vamos a hacer desde cero. Así, y esto aseguramos bien y posteriormente lo vamos a ocultar. Nuestra manga nos va a quedar de esta manera. Vean, queda así como una especie de una herradura y esta parte. Ahorita les enseño cómo vamos a montar los puntos o cómo vamos a armar nuestra manga a nuestro chaleco que ya estaba tejido. Y recuerden que este proceso se hace en las dos mangas de la misma manera.
Bueno, vamos a continuar a lo que es el armado de nuestra manga. Yo aquí ya tengo aquí armado o cosido esta manga para que ustedes puedan visualizar y vean cómo queda. En total, a lo largo tenemos 11 motivos. Recuerden que hasta la sisa eran 10 y a medida que hemos ido tejiendo, para darle esta forma hemos tejido un motivo más. Entonces, por la parte interna tiene una costura de esta manera y es muy necesaria por el motivo de que hemos estado tejiendo pues para obtener la manga de una manera tipo princesa o algo así yo le conozco. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a la otra manga, aquí donde que me corresponde hacerlo, ahí, y lo que voy a hacer es cortar hilo de la cantidad que necesito. Más o menos vamos a hacer unos 2 metros, mejor a que nos sobre que nos falte, ¿no? Entonces con nuestra aguja lanera vamos a proseguir a trabajar. Vamos a necesitar las agujitas, estas de acá, para poder recoger los 10 puntos que habíamos colocado en la sisa y poder unir a nuestra prenda. Aquí voy a alistar de esta manera mi hilo. Estoy utilizando el mismo que he usado para tejer. Y aquí está la manga que habíamos tejido. Como pueden ver, ahí está con sus marcadores y todo lo demás. La manga va a ir de esta manera. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a recoger los puntos hacia este lado. De esta manera los 10 puntos de la sisa. Retiro los marcadores. Uy, aquí no recogimos uno. Listo. Y esto lo recogimos, vean, la manga lo recogí a este lado. De preferencia utilicen una aguja de doble punta y realícenlo o con palitos de tejer muy distinto. Aquí lo que voy a hacer es retirarle también mis puntos o la lanita que puse acá para poder marcar. Las voy a recoger estos 10 puntos con mucho cuidado de no olvidarme ninguno ni nada por el estilo. Entonces voy a recoger aquí los puntos como están viendo de esta manera y retiro el hilo. Ahí, ¿no? Entonces esta parte va a quedar como un pequeño agujero por el tema de que habíamos iniciado lo que es la puntada. Entonces yo lo jalo con el ganchillo para que se regule aquí los puntos, porque al momento de estar en la lana auxiliar pues se han ajustado, ¿no? Entonces lo que voy a hacer así es, mi manga lo estoy colocando para la parte de arriba y al momento para poder coser va a quedar de esta manera. Entonces con mi aguja lanera vamos a proseguir a tejer o a coser de la siguiente manera. Vamos a coser punto por punto en punto jersey. Estoy introduciendo aquí mi punto normal. Voy a jalar mi hilo, voy a dejar unos 10 centímetros más o menos, y aquí también voy a colocar mi hilo por la parte de atrás. Vean, de esta manera. De preferencia en esta parte, por favor, en lo que es en la configuración del video, colóquenle en la calidad más alta para que ustedes puedan visualizarlo de mejor manera. Ahora voy a colocar de arriba por aquí, suelto esto y me vengo al siguiente. Ahí, ¿no? Luego vengo esto por aquí, suelto y al siguiente me vengo de esta manera y paso. Y prosigo a repetir el procedimiento. Por aquí, suelto y vengo para acá. Siempre hay que tener cuidado de no soltar el segundo punto que estamos pasando. Solamente se suelta el primero. Vean, esto de aquí soltamos y el segundo se mantiene en la aguja. Y jalamos. Así vamos a coser los 10 puntos.
y vean, va a quedar en completamente jersey y una puntada invisible. Listo, acabamos de hacer una costura completamente invisible, como pueden ver, queda de esta manera. Aquí los puntos solamente las he pasado una sola vez a ambos lados y queda inconcluso, y lo que vamos a hacer es irnos a la mitad de los dos puntos o de los dos motivos. Y recuerden que ambas tallas de las mangas tienen 4 motivos. Nos vamos a ir aquí al centro y aquí en el centro vamos a marcar con nuestro marcador y al mismo tiempo vamos a unirlo con la costura que habíamos hecho aquí. Esto para saber que ahí es el centro o la mitad de la manga y tratar de coser este lado que encaje exactamente con esta parte, ¿no? O sea, no podemos poner más cantidad de puntos a un lado ni menos cantidad al otro. Entonces tenemos que mantenerlo uniformemente. Este hilo donde queremos lo ponemos en la parte de abajo, estos hilos, y vamos a proseguir a coser. Aquí, como pueden ver, hemos estado aquí, ahí, quiero que vean, vamos a introducir aquí y nos vamos a ir, vean aquí, de esta manera, vean ahí, para que esto se cierre. Aquí abajo igual venimos acá al punto, vean ahí por encima, y nos vamos a ir aquí, vean ahí, ¿ya? Y cuando juntamos, automáticamente ahí se cierra, ya no queda ningún huequito, y lo que vamos a hacer es empezar a coser de esta manera, vean aquí, por esta parte. Y aquí, en donde que hemos hecho el delantero, vamos a tener estos, vean, estos de acá, que están ahí, y vamos a coger esas de ahí. Aquí vamos a coger de esta manera. Esta parte ya es mucho más fácil o sencillo hacer la costura. Vean ahí, voy a enfocar un poquito más la luz hacia este lado para que ustedes puedan verlo. Vean ahí. Y en la parte de acá vamos a introducir aquí. Ya, ahí se va a formar como una especie de 2 puntos por el tema de que hemos pasado ahí los puntos sin tejer. Entonces, cuando vayan a llegar a esta parte donde que está el huequito, de donde que nos hemos estado dando las vueltas después de las disminuciones, vamos a agarrar uno de acá, vean, de aquí, y nos vamos acá, ahí, ya para que no haya ese hueco, y al momento vean cómo se cierra ese agujero por completo. Y así vamos a ir, vean ahí, ¿no? De esta manera. Recuerden que aquí estoy cogiendo, mira, estoy metiendo aquí el agujero y estoy sacando en el otro, y automáticamente aparecen como si fueran 2 puntos ahí. Vean de aquí, vean aquí, me voy a saltar hasta acá. Así cierro el hueco que está ahí. Siempre voy a agarrar las filas que están ahí, las filas del derecho de ahí, ¿no? No voy a tomar repetición porque si agarro me va a faltar o me va a sobrar puntos. Entonces vamos a ir ahí. Vamos a ir cosiendo. Este tipo de costura se hace más que nada ya en tejidos que se ha cerrado. Aquí, como pueden ver, está cogiendo hasta la mitad. Vean, a la mitad del último punto del derecho. Esto es muy importante que nos quede de esta manera. Vamos a ir aquí. ¿Por qué motivo? Que vamos a introducir aquí y luego vamos a sacar a la mitad del punto revés. Vean, ahí. Esto para que no quede ningún hueco, ningún agujero, y la costura sea completamente invisible y con un buen acabado. De esta manera. Y luego ya empiezo a jalar a la otra mitad. Entonces así voy a mantener, vean ahí, ¿no? Siempre fijándonos
dónde está nuestra costura. Vean aquí, me salto hacia acá. No importa que hay que regresar aunque sea 2 hileras o hay que agarrar de 2 hileras antes para poder tener un mejor acabado. En fin y al cabo, mira, vean cómo por el derecho queda muy bonito con una costura completamente invisible y por la parte de adentro pues se forma una costura tipo fábrica, ¿no? Y aquí, vean, a la mitad, ya, a la mitad así. Y aquí, ahí vamos, ¿ve? Aquí estoy agarrando, mira, vean, unas hileras más abajo para que esa parte donde que hemos terminado los puntos pues queden muy limpio o liso en esta parte de nuestra labor. Vean, y ahí empezamos ya a tejer o a coser. Esto va para adentro, ya posteriormente eso escondemos y de aquí ya pues automáticamente ya se ponen en filas nuestra puntada. Así voy a tejer hasta que me falten 4 puntos o caso de unos 6 puntos más o menos dependiendo de la cantidad de puntos. Si son talla L vamos a quedarnos con 6, o sea con 6 filas de esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá abajo obviamente que vamos a quedarnos con 3 más o menos algo así porque en esta parte vamos a coger doble. Entonces voy a coser hasta más o menos hasta aquí y les explico cómo vamos a continuar. Vean, aquí ya se ha cerrado o ya ha quedado y sobre todo nos ha quedado justo, nos ha encajado donde que habíamos terminado de hacer las disminuciones en el pecho y al otro lado nos va a también concluir o esa parte nos va a encajar exactamente donde que habíamos hecho las disminuciones para formar para la manga, ¿no? Ahí. Listo. Como pueden ver tengo acá 1, 2, 3 argollitas se podría decir, pero aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En caso de ustedes algunos van a tener hasta 12 puntos, entonces lo que voy a hacer es repetir. Voy a mirar, aquí me vengo al que ya había tejido, voy a regresar y hago aquí, normal. O sea, en un ojalito vamos a hacer 2. Aquí voy en el siguiente, estoy haciendo 1 en esta parte. Y aquí me voy al siguiente. Y aquí regreso al que ya había tejido, vean ahí. Luego me voy acá. Luego me vengo al siguiente. Y así, y vuelvo a repetir aquí, en el mismo lugar. Luego vengo al siguiente. Y aquí nos tiene que encajar sí o sí donde que habíamos hecho el marcador. Vuelvo a repetir en el mismo lugar y voy aquí. De esta manera. Tratar, vean, de que pues me encaje justo ahí, ¿no? Entonces, como pueden ver, acá va a quedar un poquito fruncido, pero es muy necesario que quede de esta manera para que nuestra manga tenga un bonito acabado. Entonces, he hecho, como han visto, 8 puntos en el mismo lugar y si han hecho 12, hacemos lo mismo al otro lado, ¿no? Entonces, aquí voy a hacer doble. Vamos acá, 1. Este serían 2. En el mismo lugar hago 3, paso al siguiente aquí, 4, en la parte de abajo hago en el mismo lugar, 5, aquí salto al siguiente,
6, vuelvo a repetir en el mismo lugar, 7, repito acá, creo que no tenía que repetir aquí. Hay que tener mucho cuidado de que no estemos repitiendo más de una vez en un solo sitio, ¿ya? Era aquí, aquí era, y aquí viene el 8. Si a ustedes les quedó en 12, háganlo hasta que pues completen los 12, ¿no? Aquí hago la repetición. Y a partir de aquí ya pues prosigo a tejer con normalidad como había estado haciendo la costura a este lado. Solamente se ha hecho eso en esta parte de la altura de la costura y a la mitad de la manga. Entonces voy a coser ya en esta parte cogiendo uno de cada lado, o sea, uno de arriba y uno de abajo, ya no haciendo doble, para tener el mismo o tipo que hice al otro lado y no me esté sobrando ni faltando puntos. Entonces ahí, ¿no? Si por A o B les va a sobrar a lo mucho uno o dos, más no les va a sobrar o les va a faltar uno o dos, ¿no? Es lo mismo, pero eso ya es, eso tiene solución, eso ya es una variación que se nos puede salir del este, ¿no? Entonces voy a coser, como bien saben, hasta el otro extremo. A ver, cuando van a llegar aquí va a parecer que a este lado les está sobrando más puntos. No se hagan mucho lío porque la verdad es aparentemente, vean, vamos a ir ahí, vamos a ver que no nos hace, no nos está sobrando, es más, nos va a sobrar en la parte de abajo y no en la parte de arriba. Vemos ahí, ¿no? De esta manera. Vean, ahí nos quedó súper mega exacto. Va a quedar un agujerote aquí y lo que vamos a hacer es irnos, mira, vean acá. Aquí, donde que está esto de acá, lo vamos a jalar para aquí. De esta manera. Y esto lo vamos a agarrar de aquí y nos vamos acá. Luego esto vamos a coger de aquí abajo, ¿ya? De aquí abajo vamos a coger ahí el punto que está aquí abajo. Ahí no sé si lo pueden ver. Y así para poder cerrar el punto. Vean, ahí quedó. Y me voy para acá y me introduzco para la parte interna de mi tejido. Y aquí le hago un seguro con nudo simple. Vamos a hacerlo 3 veces. Listo, ajusto muy bien. Y el hilo que me ha sobrado, pues prosigo a esconderlo en la costura que he hecho o en la costura que figura aquí en mi manga, ¿no? Entonces voy a ir escondiendo todos los hilitos que me sobra y este proceso lo hago en la otra manga para ya tener lista lo que es nuestro cardigan turco número 1. Y ahí está. Listo. Voy a proseguir a esconder todos los hilitos de esta manera y voy a proseguir a hacer lo mismo en cada trocito de hilo que tengo. Para esconder lo que son el hilo de las mangas, por favor utilicemos una aguja lanera mucho más delgada. La que ya tengo es pues muy gruesita y no quiero que deforme la puntada en esta parte. Entonces lo que yo voy a hacer es irme a la parte del revés de mi tejido de esta manera y voy a simplemente esconder mis hilos en la parte del punto derecho. Ahí, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es aquí simplemente esconder el hilo en todo
Vean, de esta manera, por la parte del revés de mi tejido. Voy a esconder el hilo que inicié en la manga, ¿no? De esta manera. De preferencia hasta el final. Ahí. El sobrante lo voy a cortar y hago el mismo procedimiento en la otra manga. Y va a quedar completamente limpio nuestra manga. Ahora, les voy a explicar, aquí yo ya había colocado los botones. Los botones que he utilizado son unos botones que dan un brillo como si fueran perlas o algo así. Es necesario que utilicen un botón que dé la simulación de algo lujoso o algo de como piedras o perlas, ¿no? Entonces es muy necesario para darle ese toque especial a nuestro cardigan turco, porque esta prenda es una prenda elegante. Lo he tejido o lo he cosido, mira, vean aquí, los voy a explicar súper rápido. En la segunda fila de revés de los tres que hemos hecho de las argollas de la pretina, y hay una diferencia de 10 puntos, de 10 argollas. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vean las argollas. Tengo acá 4 botones, solamente 4 botones. Aquí abajo está a 2 argollas, luego 10, luego 10 y otros 10, y como pueden ver aquí el último botón está justo donde que está iniciando las disminuciones. Si ustedes quieren que sea más junto, ya tratan de colocarlo un poquito más junto y todas esas cosas. Ahora, ¿cómo vamos a botonar esta prenda? Es muy fácil, y sobre todo ya las argollas hacen que tengan pues lo que es no, lo que son la pretina. Entonces aquí, esta de acá, vean que es donde que hemos iniciado nuestras disminuciones, a esa altura tiene que ir el primer ojal. Entonces al momento de colocarnos hay que tener mucho cuidado en esa parte y tratar de contabilizarlo. Si es posible aquí, si es posible, ustedes lo marcan, pero ya queda de esta manera. Yo normalmente esta prenda no usaría para abotonarlo, o si lo voy a hacer, lo puedo abotonar solamente uno y el resto quedaría como adorno. Esa es una sugerencia mía, pero ya cada uno de ustedes es su gusto, o simplemente no lo colocan botones y con un broche lo unen en esta parte. Entonces les muestro ahora cómo quedó el resultado final. Este es el resultado final del cardigan. Yo soy talla small o mediano. Este cardigan es talla L porque lo tejí para mi mamá, para que ella lo pueda utilizar con las polleras tradicionales de la sierra. Es una prenda súper elegante que va con todas las prendas. Espero les haya gustado trabajarla. Cuídense. Besos. Hasta la próxima.